Buenas tardes, jóvenes. El objetivo del presente material de apoyo es precisamente que nos demos cuenta que la violencia, ¿cierto?, entre los seres humanos debe verse desde tres puntos de vista: directa, cultural y estructural. Eso nos permite entonces trascender el plano de lo individual, de que la violencia es algo que por hace se genera en unos individuos, y verlo como un hecho social. Eso es muy importante. Entonces, para mediar eso, precisamente los invito a escuchar el siguiente poema de parte mía para ustedes, de Bertolt Brecht. Él va a ser un poeta y dramaturgo alemán que va a vivir en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y va a ser testigo, espectador más bien, de lo que va a ser la Alemania nazi y de los crímenes de guerra que va a cometer con el asunto de los campos de concentración. Entonces, tener en cuenta eso para poderlo entender el poema, y conforme al poema pasamos entonces a entender ese triángulo de la violencia, ¿cierto? Reforzando ese proyecto de síntesis que realizamos en clase. Bien, el poema se llama Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Bien, ¿cómo vamos a entender entonces en ese sentido la violencia? Si ustedes se van dando cuenta, él nos va presentando cómo un gobierno autoritario va seleccionando a sectores de la población que no van a estar a su favor. Y la idea es tener un rebaño de ovejas que lo sigan. Un rebaño de ovejas, y en un rebaño de ovejas pues no cabe la diferencia. En este caso se llevaron a los judíos, pertenencia étnica, se llevaron a los comunistas, pertenencia ideológica a un partido, se llevaron a los obreros, es la pertenencia al sector económico, se llevaron a los intelectuales, es el pensamiento crítico que puede tener una persona, se llevaron a los curas, la libertad religiosa, se llevaron al protagonista. ¿Quién era el protagonista? El protagonista no va a ser diferente al judío, al comunista, al obrero, al intelectual, ni al cura. Si ustedes van mirando, todos ellos cumplen con un papel. Son personas, tienen dignidad. Y en ese sentido la violencia, sea cual sea va a violentar esa dignidad. La dignidad es lo que nos hace a nosotros ser nosotros y no otra cosa. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender ahora sí el tema de la violencia? Precisamente así. Entonces, para esos personajes que se llevó el gobierno autoritario, vamos a hacer de cuenta que esa es la violencia directa. La violencia directa es la primera parte del triángulo. Significa eso, muchachos, que en la violencia directa estamos hablando de que a estas personas se las llevaron muy seguramente a campos de concentración. Allá entonces los forzaron a trabajar, los humillaban, los torturaban, no les daban comida, los trataban mal y los golpeaban, incluso llegaron a matarlos a muchos de ellos. Recuerden lo que nos presenta la historia, y eso es lo que vamos a llamar violencia directa. Esas consecuencias sobre el cuerpo, los cuerpos quedan marcados, esas consecuencias sobre la mente, las personas quedan marcadas de por vida por las humillaciones, por los malos tratos, por esas situaciones difíciles que les tocó vivir. Eso es violencia directa, lo que sufrieron estas personas en carne propia. Abusos físicos
y psicológicos que afectaban su integridad. Violencia directa. Pero resulta que un gobierno autoritario no solamente necesita el uso de la violencia directa. Precisamente necesita de la violencia estructural. Esos gobiernos no se manejaban solos. Estos gobiernos entonces se van a basar en las instituciones de gobierno. Entonces llámese en este caso el Poder Ejecutivo, va a crear unas instituciones que lo que van a hacer es desplazar, saquear, expropiar a las personas de sus propiedades, les van a violar su derecho a la propiedad, a la familia cuando los sacaban de las casas, les van a violar el derecho precisamente al trabajo, a la vida digna, cuando los llevan al campo de concentración. Ahí tenemos entonces una violencia estructural que genera injusticias porque precisamente es ejercida por instituciones de gobierno. Aquí ya no hay una relación de persona a persona, ¿cierto? Porque el soldado no se manda solo, el soldado obedece al ejército. La policía, un policía o un hombre policía o una mujer policía no actúa por sí solo, obedece a una institución que se llama policía. Y la policía, pues como ustedes saben, la policía va a guardar los intereses de ese gobierno autoritario, los va a proteger a toda costa. Entonces esa violencia estructural es cuando hay una institución de por medio que puede violar esos derechos, sobre todo los de la vida digna, es decir, se cometen injusticias. Bien, violencia estructural, cuando una institución, entonces, en este caso de gobierno, lo que hace es disponer de estas personas de esa manera, violándoles sus derechos y desconociéndoles su dignidad. Ahora bien, nos hace falta completar el triángulo. La Alemania nazi va a decir del pueblo judío: no hay pueblo sin tierra. Y el pueblo judío es un pueblo sin tierra. De los curas va a decir: la religión es un engaño. La religión engaña a las personas, no les permite ser libres, ¿cierto? La forma como se trata a los obreros en las fábricas no es la forma de hacerlo, ¿cierto? Nos van a decir ellos, pero ojo, esas justificaciones que ellos nos van a dar en ese contexto, acuérdense que Alemania estaba en hambruna, estaba en una crisis económica y había mucha necesidad. Esas justificaciones precisamente van a permitir que este gobierno autoritario empiece a crear un estereotipo sobre los judíos, sobre los curas, sobre los opositores políticos, los comunistas, sobre precisamente los judíos. Entonces a partir se va a valer de las circunstancias para justificar la violencia en contra de ellos. Entonces tiene que haber una violencia cultural, es decir, crear prejuicios, ideas equivocadas sobre otras personas que no son como nosotros para poder entonces violentarlos. Entonces los judíos han desposeído a Alemania y los judíos son una raza inferior, van a decir los alemanes nazis. Pero nosotros entonces como estudiantes, ¿qué debemos hacer? Debemos tener una visión crítica de esto y darnos cuenta que esa justificación que van a dar los alemanes nazis, como nos lo muestra el poema, es lo que va a permitir que haya violencia estructural, que la tenemos acá, es decir, que hayan personas que obedezcan instituciones de gobierno y que ejecuten las órdenes, y que haya violencia directa, que se ejerza un control sobre los cuerpos y sobre las mentes de las personas y sobre todo despojarlas de su dignidad. La violencia cultural, como pueden ver acá, va a ser la manera como la Alemania nazi va a justificar que el otro, el que no hace parte de ellos, tiene que ser eliminado. Eso es lo que tenemos de la Alemania nazi. Este triángulo de la violencia se cumple perfectamente en el poema que nos presenta Bertolt Brecht. ¿Para qué esto? Para que nos demos cuenta que no hay que normalizar la violencia. Muchas gracias.